Bueno, y la Solita de Colombia sigue llenándose de muy lujo. buena energía, de grandes invitados, actorazo, director, sigue en su camino, sigue muy vigente. Nos encanta verlo por todos lados, en teatro, en cine, en televisión. Vamos a hablar de Tiro de Lira Teatro, pero Ajá. también de machos alfas, Sí. de masculinidades tradicionales, Sí, señor. nuevas masculinidades mira. y mucho más. Le damos la bienvenida. ¡Ricardo Vélez! Ricardito, bienvenido, ¿cómo vas? Bien, gracias por la Un gusto invitación. verte, muy hombre. queridos. Bueno, yo vine por la cobija y por mi mug. Bueno, y eso va a ir aparte de aquí eso esta podemos vez. charlar de cositas, ¿no? Vamos a ver si te la voy- ganas. pero vamos a ver si te la ganas. Ay, mi color favorito. Tu color favorito, muy bien. Más de 4 décadas dedicadas a este hermoso arte y Qué todo dicha. comenzó en el teatro 1983. Correcto. Ahí arrancaste y por qué se convirtió el teatro en tu gran amor. Yo arranqué por el teatro. Yo al principio estudiaba matemáticas en la Universidad Nacional. Ay, ay, ay. Y tenía el bichito, tenía el virus del teatro. Yo alguna vez fui a ver una obra de teatro en el Teatro La Mama, me acuerdo. Y quedé así como hipnotizado por el poder poético del teatro y por esa conexión de la que hablábamos ahorita, Marcelo, en vivo, esa arte cosa viva, ¿no? viva, el arte viva. Y entonces eso me capturó completo, me capturó la imaginación y en algún momento yo esperé el chance, la papaya, para poder meterme en eso tiempo completo. Y así ocurrió y entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, fueron 4 años, después me fui a París, Londres, en fin, o sea, pues un recorrido más largo. ¿Y cómo reaccionó tu familia que un matemático puro se fuera por el lado del arte? Pues mira, hubo un... Papás de otra época, también hay que decirlo. ¿ah? Sí, Claro. pero yo ahí sí les tengo que reconocer a mis papás como una amplitud maravillosa. Hubo un pequeño silencio de, uy, ¿de qué va a vivir este man? Un pequeño silencio de Pequeño- 15 años. Pequeño abuelo. Sonaron los cubiertos, de verdad. Se cayó la vajilla. Se cayó la vajilla. Una pausa dramática. Qué Pero escena esa, ¿no? Lo respetaron mucho y me apoyaron. Bueno, igual yo me pagaba mi universidad, en fin, o sea, la Era un escuela. tema económico. No era un tema, sí, pero no. Y a mi papá, digamos, que tenía un interés por la cultura muy grande, por el saber, por el conocimiento. Él era enciclopédico. Entonces, todo eso le pareció maravilloso. Sí, interesante. Sí, interesante, ¿por qué no? Entonces, bueno, hay un apoyo fuerte. ¿Por qué decís 40 años después, Me me salí con la mía? Me salí con la mía. Esa es una frase que hay que analizar con pinza, porque tiene algo de rebeldía, tiene una cantidad de connotaciones ahí que quiero analizar. Pues a ver, a mí me dijeron, usted no va a poder vivir de eso. Y yo me salí con la mía. O sea, vivo de Vives eso, de vivo eso. de mí. No solo eso, sino que yo me propuse, tuve el propósito de vivir siempre, de tener trabajos que tuviera que ver con mi profesión. Sí. Entonces yo en ese contexto alcancé a hacer marionetas en el metro en París, Por ejemplo. hice mimo en las calles de Londres, Wow. trabajé en la radio, metí la voz para hacer cosas, pero siempre con mi profesión de actor, de performador. Perdón que te interrumpa, esa era una meta y un objetivo claro, porque muchos artistas decimos a veces, bueno, monto mi puesto de perros calientes, Sí, sí. monto un restaurantico, monto Alterno. algo alterno, Sí. mi línea de ropa, pero Claro. vos dijiste, no, todo Nada. lo que tenga que ver La con nave, lo que yo sé CD, hacer. hasta la Toda Z. mi energía va para allá. O sea, Sí. no voy a hacer este trabajo los domingos o qué sé yo, no. Toda mi energía va a estar dedicada hacia allá. Y en todos los aspectos que involucra pues el teatro, que es desde la escritura, la música, me encanta, pues la actuación, pero trabajar el cuerpo. La formación de La- otros. Por supuesto. La pedagogía también Esa me es buena. encanta, la dirección. Ahorita estoy dirigiendo un grupo. En fin, o sea, todo lo que tuviera que ver con esa actividad en el teatro. Que ya vamos a hablar de eso, de Tiro de Lira Teatro, donde Ya estás lo- teniendo Ay, esa qué bueno, me oportunidad encanta. hermosa de Me dirigir. encanta el tema. Has tenido el privilegio, la bendición de estar en grandísimas producciones Oh. en televisión. Hoy en día estás también muy enfocado en el cine. ¿Por qué siempre volver al teatro? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Qué tiene el teatro? Y le brillan los ojitos a Ricardo. Es mi primer amor. Es mi primer Primero amor. y el último. Y el último, y me sigue asombrando. Y no perder la capacidad de asombro me parece un regalo de la vida. Es lo que pierden los niños cuando se vuelven adolescentes, que ya no se asombran, que ya lo tienen todo en el celular. Y el teatro me reconecta con poder asombrarme con el fenómeno, con el milagro de la vida, con las relaciones humanas, con el drama humano. Eso siempre se refresca, siempre es nuevo. Cada función es nueva, cada noche es distinta. Entonces me conecta con la vida
con la vida misma, ¿no? Y eso es un regalo de la ¿Qué vida. sentís hoy, tanto tiempo después de esas primeras aproximaciones al teatro, en la UNAD y todo eso que has contado, en la previa a salir al escenario? Uy. ¿Cómo se vive ese momento que uno podría decir, bueno, uno ya está anestesiado, ya el futbolista sabe que sale, pero siempre Antes hay una de que se abra el cosilla telón. ahí? El corazoncito. Si uno se mide las pulsaciones, siempre la curva sube. Taca, taca, Sí, taca, sí, sí. taca, 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 taca. Y uno sabe que ya va a entrar a escena. Y está oyendo y está esperando el pie para entrar. Y toda la cosa. Y entonces hay que calmar la respiración. Entonces yo tengo rituales. Todos tenemos rituales. técnicas. Mi rit- ¿Cuáles? Danos un Por pasito ejemplo, ahí de el ritual de la respiración para calmar la respiración. Yo tengo una vela acá y la soplo. Y me dedico 2 minuticos a hacer eso, a Ok. soplar sencillamente la vela. Ya tengo todo aprendido, ya sé lo que voy a hacer, tengo el propósito claro, pero tengo que calmarme, tengo Regularse, que entrar, claro. regularme y tal. Entonces mi ritualito de 2 minuticos antes de entrar a escena, Soplando la de vela. soplar la vela. Sin apagarla. Sin apagarla y constante, con ejercicio bien un chorro interesante. de aire constante. Y esas cositas, obviamente hay una preparación previa, yo caliento mucho, yo cuando tengo función, desde que me levanto estoy en función Estás de lo ahí. que voy a hacer esa Ajá. noche. Hoy en día, función. esos nerviositos, esa ansiedad que te da antes de montarte a la tarima, ¿qué significa para ti? Es una gasolina, un combustible, es de lo que estamos hechos, es la energía que uno transforma en un acto estético, en un acto teatral. Entonces es fundamental, es el aire que respiramos. Dicen que el día que no se sienta eso, pues ya, apague y vámonos y Yo cambia de creo trabajo. que ya ese día uno debe colgar los guayos Sí. y darse cuenta que uno tiene que trabajar desde otro lado. Es una señal. Sí, es una inequívoca. señal, es El una teatro para entretener, sí, el teatro para hacer un divertimento, para hacer un bálsamo, pero también el teatro para decir cosas, Ricardo. Por supuesto. ¿Cómo en este momento el teatro ha cobrado esa relevancia en espacios, hablar de temas políticos, hablar de temas sociales, meter el dedo a la llaga a muchos temas? El caso de Teatro Petra, por ejemplo, que agarró como ese Teniendo un lado. propósito. ¿Cómo Sí, mezclar el entretenimiento, la cosa divertida, pero diciendo cosas fuertes y chéveres al público? Hay una negociación permanente porque uno sabe que el primer mandamiento del teatro es no aburrir. Primero. Entonces uno tiene que entretener. O sea, que era el teatro entretenido el tema. Claro, ahora, ¿qué tipo de entretenimiento vamos a dar? ¿De qué vamos a hablar? Entonces ahí ya viene el contrabando. Ya uno es cuando le empieza a meter editorial, empieza a meter como un propósito de qué quiero hablar. Y el teatro permite eso, por supuesto, que ese es el espacio para hacerlo. Digamos que la televisión se pueden hacer cosas fantásticas, el cine se puede hacer maravilloso, pero el teatro es el lugar donde uno se puede dar ese lujo de hablar de lo que uno quiere. Ahora, hay que entretener, sin duda, sí. El humor, por ejemplo, es una herramienta fantástica, pero es que el Buen humor... pretexto. El humor puede tumbar gobiernos. señor. El bufón de la corte del rey era el único que le podía cantar las verdades al rey mirándolo a los ojos señor. y mamándole gallo al del poder. El humor tiene un poder tremendo, tremendo. O sea que no hay que desecharlo. A mí en todo lo que yo hago, yo necesito que haya humor. Esto es Meterle sencillo. el Sí, humor. la vida debe verse a través de un prisma, de un filtro con humor, porque es que la vida es suficientemente trágica como para hacer una tragedia de una tragedia, se vuelve pleonásmica. Exactamente. Bueno, ya hablamos del teatro. Ahora hablemos de la televisión. ¿Qué tiene la televisión que no te ha regalado todavía ese gran amor tuyo que es el teatro? Y también tiene su magia la tele, ¿no? No, las por eso. series, la las tele, cosas. hay que hacerla bien. Bien tumbado. Claro, uno no es como que uno diga, yo me puedo caer, puedo olvidarme de mi texto porque lo puedo repetir. No, no, no. Un actor que tenga un respeto por su trabajo tiene que llegar afilado, con su letra aprendida y dispuesto a sacarlo en la primera toma siempre. Ahora, si hay otra posibilidad, otras tomas, pues se intentan otras cosas, se recrea. prueban, pero uno tiene que llegar afilado y con el respeto al público. ¿Y por hoy supuesto, ves que su está trabajo. pasando eso con los actores de las nuevas generaciones? Aquí en Colombia hay de Hay todo. Y hay de todo, y hay de todo. A mí me impresiona actores jóvenes con una pilera y un profesionalismo que uno queda pues asombrado. Y hay de todo. Y hay los Y que otros que están no tanto, chateando 4, 3, 2, Muy y se influencer. suelta la escena de cualquier manera. Son estilos y hay gente que le funciona, en fin, o sea, no yo voy a venir a impartir juicios sobre cómo se hace. Si no o es un cómo no. manual así exacto, Claro, preciso. ¿no? Y cada cual pues mata las pulgas como puede. Pero a mí me parece que se puede hacer buena televisión y también hay posibilidad de hacer mal teatro. Es decir, no es garantía de la calidad de lo que se va a mostrar. No es el género el que define la calidad, sino Y- la intención del creador. Sí, compromiso. y la manera en que se ejecuta, que se realiza, el respeto que uno le mete a lo que está haciendo, en fin, o sea,
sea, en televisión se han hecho cosas, pues, muy buenas, muy Fabulosas. buenas, fabulosas. Entonces no es un género menor y no se puede ver como un género menor. Y la comedia tampoco es un género menor. Y ojo, que Colombia en un momento era el referente de países como Venezuela, incluso México, que nos veían a nosotros y decían, hombre, qué interesante actúan allá, qué chévere La Otra Mitad del Sol, Señora Isabel, están tocando temas de colegio con Francisco el matemático. O sea, nosotros sí tuvimos un momento donde de afuera nos echaban el ojo, Sí. pero, y esto lo vamos a hablar en el siguiente bloque, después perdimos un poco el norte. Sí. Después Sí. empezamos nosotros a admirar cosas de afuera ¿Qué y a pasó ahí? intentar copiarlas y no nos salió tan bien. Bueno, yo quiero saber ahorita en el siguiente bloque, para que le vayas pensando, Eso lo damos en punta. ¿en qué Bueno, muy bien. momento, cómo ves la televisión colombiana Sí. hoy en día y el cine colombiano también? Que estamos viviendo y toda esa época, porque ese señor sí sabe de esto y tiene toda la experiencia. Saludito para Juan y Serna, que ya nos está mandando muchos Juani. picos y dice, ¡ay, tan divino ese invitado! Muchachos, le han caído bien los años, ¿eh? Sí, sí, ¿No te sí. parece? Es una suerte de Richard Gere Como el vino, latinoamericano. como el vino. Sí, sí, está en su momento. Bueno. Y yo quiero que ustedes aquí nos vayan comentando cuáles son esas producciones por las que recuerdan a nuestro invitado Ricardo Vélez. ¿Listo? Y nosotros vamos haciendo aquí ese coladorcito mientras tanto. Tiene que ser la primera, sí o sí. Betty, Betty la la Fea. Fea. Ay, ¿Qué personaje no, este? nada que hacer. ¿Cómo te llegó? Porque había otros protagonistas, eran unas escenas corales. Sí. Esto tuvo un estilo muy en particular. Oh, era una delicia. Ese momento de la televisión colombiana yo creo que fue glorioso porque nosotros podíamos contar nuestras historias y había una cosa de tenemos un estilo, vamos a respetarlo, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a fondo y es creer como de verdad en lo nuestro. Eso suena como a eslogan, Pero es una identidad. pero es una audiovisual. identidad, es una identidad y la cultura, así sea popular, tiene que ver con crear identidad, con crear incluso país. Todo esto, o sea, la parte como cultural, espiritual es fundamental, es el alma de una sociedad, digo yo. Completamente, Entonces, completamente. y la gente veía a Betty y decía, ay, yo me identifico con Betty, yo me he sentido fea, yo me he sentido inadecuado, yo me he sentido bully, o yo me he sentido lo que fuera, pero había una identificación y uno decía, esto es lo que somos. Entonces, eso era maravilloso. ¿En qué sentido, en qué específicamente un antes y un después en tu vida con Betty la Fea? Sí. Específicamente, wow, no. Exposición. Mira, yo varios años después de hacer Betty, me fui a Inglaterra, a Londres, a hacer una maestría y estaba estudiando dirección de teatro y una compañera serbia me invita a almorzar a su casa y entro yo a la casa y la abuela de mi compañera dice, Mario Calderón. ¡Ay, qué belleza! ¿En ¿Qué es Serbia? esta belleza? Hasta en por allá serio? llegó Betty la Fea. A todas Pero es que partes. tienen récord mundial también, Pues tienen tiene récord. 115, 20 países donde se vio, en fin, o sea, realmente fue un fenómeno muy, muy particular, ¿no? Hablaste de esa época específica de la televisión en Colombia y la palabra que voy a usar en este momento es rebeldía. ¿Sabes por qué? Porque todos supimos de esa escena donde los mexicanos y la gente de la industria que dominaba se paró de la mesa, Ricardo, con Fernando Gaitán, los directivos de RCN, y ustedes están locos. No pueden hacer una novela donde la protagonista sea fea. ¿Cómo les Eso parece? Es imposible. Sí. Nos vamos y se cayó el negocio. Sí. Ahí había dos opciones. Sí. O luchar por la identidad y de me la juego aquí, o ceder ante esos intereses. Hablemos de ese tema. Nos fuimos por la segunda y eso fue un poco triste. Nos fuimos por, había unos intereses económicos, una inversión extranjera, etcétera. Después de Betty. Después de Betty, yo Después creo de que esa fue época. Sí, 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 sí. Y ahí yo creo que ahí se perdió mucho, ahí se perdió un poco el alma. Yo pensaría, ahora no quiero caer como en esos juegos de nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, Claro, etcétera. claro. No, porque hay que seguir adelante, hay que hacer con lo que hay. Pero sí se perdió algo, se perdió ese insistir en nuestro producto, en lo que somos. Vamos a reírnos de nosotros mismos. La televisión o cualquier manifestación es un espejo que nos refleja y a veces nos distorsiona, pero siempre nos hace pensar en nosotros mismos, cómo somos, cómo actuamos como sociedad, qué hay ahí detrás. ¿Se podría hacer hoy, perdón que estoy emocionado con este tema, en las plataformas o en los canales, un Don Chinche hoy? Una historia de barrio donde nos vamos a las culturas. ¿Podría funcionar hoy desde eso tan particular a lo universal en los tiempos de hoy, Ricardo? ¿Cómo la Yo, ves? mi apuesta es que sí. Siento que sí. ¿eh? Yo siento que sí, yo también siento que sí. Y yo creo que si uno quiere lograr la universalidad, hay que insistir en lo particular, en lo que somos.
partamos de esto que hay acá y hay ciertas cosas que se trabajan que logran ser universales, pero hay que partir de hablar de uno mismo. Es que el arte inevitablemente es autorreferencial, es autobiográfica, o uno así esté hablando de cualquier otro personaje en la vida, uno está hablando de sí mismo, porque uno construye con lo que uno tiene, con lo que uno ha vivido, con su experiencia y con su percepción. Entonces necesariamente es autobiográfica, es inevitable. Es inevitable. Bueno, vamos con la siguiente producción. Esta también ha dejado una huella imborrable en tu vida, en tu carrera, en tu profesión y en cada uno de los corazones de los colombianos. Y es Francisco el Matemático. Sí. ¿Qué reflejo de la sociedad mostró en su momento Francisco el Matemático? Mira, a mí personaje. lo que me enseñó Francisco el Matemático es que la gente estaba urgida de un programa que ayudara, entre otras, a criar hijos, a criar adolescentes, a hacer sociedad. Hablar de preservativos. Hablar de una cantidad preservativos, de cosas. de consumo de droga. Yo en este momento hablaría, pero inevitablemente, del abuso, del vicio, del celular, las redes Totalmente. y todo eso, porque es un reto tremendo que tenemos como sociedad. Pero Francisco el Matemático era el espacio que permitía hablar de todo eso y en últimas era cómo resolver conflictos de manera no violenta. Esa es la premisa con la que yo funcioné, trabajé y cambiaba todos mis libretos, etcétera, porque ¿Te me daban dieron la esa licencia. libertad? Me dieron la En licencia. función a eso, a conciliar y a En conversar. función a eso. Cómo en un país tan violento como el nuestro podemos resolver conflictos sin violencia. Entonces, esa premisa yo creo que fue muy, muy importante y realmente sí fue visionaria Claro. para un país como el nuestro, como tan golpeado por las polaridades. Nos y matamos por un rayón todo. de un carro, nos matamos por cualquier Sí. cosa. Ay, Dios sí, mío. sí, sí, Pues sí, de entonces, acuerdo. el Es la aporte realidad. cultural que Impresionante. brindó Francisco el Matemático, pues también fue impresionante y generaba o arrancaba esas conversaciones un poco incómodas también Claro. entre los papás y entre los hijos a través Claro. de lo que se veía en pantalla. Claro, Qué claro. función social que tenía esa serie. ¿Eh? Importantísimo, importantísimo. Y yo creo que en ese momento la televisión tiene un lado pedagógico de hacer sociedad, de construir sociedad. Y yo creo que eso era fundamental. O sea, y ahí hablamos de que sí es entretenimiento, sí había música, había cosas muy bonitas, pero sobre humor. todo, claro, había humor, había situaciones, pues había drama, había melodrama, habían relaciones humanas. Todo, tusas. Claro, pero esa era una excusa para hablar de lo que somos, finalmente, para enseñar, para aprender que nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Ricardo, básicamente. ¿y ese fue el objetivo inicial de la producción? También Sí, buscar... de Ricardo, más que todo. O personalmente. Pues yo me reuní con los libretistas y Ajá. dijimos, bueno, ¿para dónde vamos a mandar este ¿Cuál es el personaje? objetivo? ¿Cómo vamos a funcionar acá? Y fue muy lindo porque realmente, y con la dirección, con Yuldor y con Solito, en fin, a mí me dieron carta blanca para decir lo que fuera. Yo era el editorial, el personaje, Francisco el Matemático, era un poco el editorial del periódico. Dice, Exactamente. nuestra posición sobre tal cosa es esto, esto y esto, y así es que se tiene que funcionar. Y entonces era muy grato, muy grato. Fueron 5 años en que yo tenía un micrófono tremendo para hablar de muchas cosas, de todos los temas espinosos, resbalosos, difíciles. Entonces yo lo recuerdo con todo el amor y el cariño del mundo. El talento del elenco, ¿no? Todos estos chicos con Divino, ganas, con hambre, sí. actuando natural, cotidiano. Ahí se juntaron muchas cosas. Sí. Una serie que tiene una magia muy especial y lo atrapaba a uno como televidente. Pues duró Vamos. 5 años. Imagínate. ¿Cómo te Con parece? el top 3. Bueno, Y hay no menos papeles, importante. hay personajes cortos en series de otro tono que también marcan la vida de un actor. Y estamos hablando de tu participación en El Patrón. Sí. El patrón del mal Escobar. ¿Por Pues- qué dices que te pegó tanto ese personaje no siendo, digamos, uno de los protagónicos? Era esos personajes cortos pero sabrosos Sí, que con- llaman con- por ahí. con sustancia. Sí, con sustancia. Yo era uno de los miembros del Cartel de Cali. Uy, ¿cuál de todos? Pues los ¿Cómo conocí te a todos, parece? ¿eh? A todos los conocí, ¿eh? Uy, Cuidado. ese De abanico. pronto era tu suegro, ¿no? De O sea, pronto. No, cállese. Y yo no he hablado con él, ¿eh? El antiguo Marcelo. No le he el dicho antiguo nada, Marcelo. pero de pronto era mi que tenemos ex-suegro. acá es otro. No, pero el reto de hacer un personaje con poquito espacio para elaborarlo, con poquito tiempo, poquitas escenas, pero que sea contundente, a mí me parece maravilloso, porque uno tiene que escoger muy bien los gestos. Yo me acuerdo, y pues la dirección, Laura Mora y Carlos Moreno, fantásticos, maravillosos. Del cine además. Del cine, reverenciales.
Y me acuerdo una escena en que yo no había ni desayunado ni almorzado y estaba con Laura y le dije, y era almorzando. Y entonces yo dije, necesito hacer esta escena en una sola toma porque me va a tragar este pedazo de carne mientras que suelto mi texto. Y que se note. Y me tragaba y tragaba y tragaba y quedó en una sola toma y me mandé el pedazo de carne y me pareció fantástico. Nunca había hecho una cosa así de ese estilo, de hacer una escena mientras que me mandaba un steak. Parece un detalle menor, pero es lo que los norteamericanos llaman la actividad independiente a la escena. ¿Qué estás haciendo mientras vas conversando? Que se vea real. Claro, comer de verdad. Claro, comer de verdad con hambre. Y yo no había desayunado, yo tenía hambre. Yo llegué a tragar en esa escena y siento que me tragué la escena. Dije, esto es lo que me gusta hacer aquí. Algo como con esa fuerza y como con esa frescura. Porque uno, si repite eso 4 o 5 veces, pues no se puede tragar 5 pedazos de carne. Claro, pero es una apuesta que le hicimos de antemano y funcionó muy bien. A mí me dejó muy, muy contento, digamos, esa experiencia. Entonces, Bueno, has estado en muchas de las grandes producciones que ha dejado nuestro país. ¿Se te ha quedado alguna por ahí en el tintero que tú digas, ay, me hubiera gustado estar en esta? O alguna que no se haya hecho, un personaje soñado. Uy, sí. Como que, pasa, yo hubiera querido estar en esa serie. Yo ¿Cuál, le hice al doctor Mata, le hice 5 castings. Uy, 5 callbacks. 5 castings, me llamaron 5 veces al callback. Y yo decía, esto va a ser para Carriazo, qué susto, pero igual, lo quiero hacer. ¿Vos sabías? Sí, ¿Vos sabías que la derrota venía? Yo sabía que eso era de Carriazo, pero dije, pucha, si le di la pelea. Y eso era y no, me contraté un asesor de imagen, me hizo un corte y no sé qué, hice una prótesis, toda. una cosa. Y me llamaron 4 veces y dije, pucha, yo quiero este personaje. ¿Viste a esto? A esto. Es que Y al los dos son final, grandes, pues los no. dos. ¿Viste la final con ocurrió. Brasil del 70? Hombre, con perder con Carriazo es casi un honor, ¿eh? Es un honor, no, es un honor, no, porque yo Pero tengo un además respeto 4 enorme. veces será que Sí. estaba Haberle dudando. dado la pela, claro. Sí. También tiene su mérito. Sí, y les gustó mi trabajo y pues, o sea, se mostró, se vio ahí. Y me quedé con unas ganas de hacer ese personaje brutal porque caray. no es mi casting natural. Es como tu rango. No es mi rango, no es, o sea, porque a mí me llaman para cierto tipo de personajes. Este era todo lo que yo no soy. Y dije, pucha, yo quiero esto. Pero bueno, me di la pelea y llegamos hasta la final. ¿Hasta la final? Y la perdimos por penaltis, Bueno, pero fue ante con honores, ante un gran rival. Ante un glorioso rival que es Carriazo. Sí. Buena anécdota esa. Ya regresamos con mucho más de Ricardo Bueno porque tenemos más tiempo para conversar de él, sobre todo de su actualidad. Así es. Bueno, estamos leyéndolos por aquí ¿Qué dicen? en nuestro chat en vivo. Y mira, dice Liliana Garcés 6200. Ricardo Vélez, de los más churros de la televisión colombiana. siempre, Me divina. encantó. Siempre. Siempre un abrazo. Dice por aquí Juan Iserna. Yo recuerdo a Ricardo por su personaje, obviamente, de Betty. Tremendo papel, aunque era muy caspa. Bueno. Era parte del personaje. Alguien tenía que hacerle trabajo. Cuando el hombre específicamente es pequeño, joven, le dicen, hombre macho no llora. Y te ponen ese... ¿Eso era antes? Eso era antes, Antes. sí. Hey. Al actor hombre lo mata eso. Porque después el actor cuando tiene que Reprime llorar... las emociones. Claro, pues tiene todo claro, eso le saca. reprimido. le bloquea toda la parte emocional. Hablemos de esas masculinidades, de esos machismos, y esas cosas que se dicen que pueden afectar la vida de un artista, de un actor en determinado momento. Pues esa masculinidad extrema resulta tóxica por un lado y por otro lado a uno lo bloquea y lo limita horriblemente. Es ¿Te decir, llegó a pasar? eh, A mí sí me pasó. un poquito ¿No sí. sabía llorar? Yo mientras más fui creciendo me volví más llorón. Ajá. Y eso fue una gran liberación, poder reconectarme con con el llanto. ¿Y uno- qué pasó para que lograras conectarte con Yo esa creo que eso sensibilidad? es una desviación profesional. Yo creo que uno de esta profesión lo pone en contacto con sus emociones más profundas y hay personajes que lo exigen, hay personajes que te obligan a conectarte con eso. ¿También la Entonces, paternidad? y la paternidad maravillosa, la paternidad me encantó, la paternidad me agarró ya un poco más grande, entonces ya no estaba como trabajando tanto y tuve el chance y la oportunidad de cumplir función materna, de cambiar pañales, de lavar, de bañar a mi hija, no sé qué, el bebé, y cuidarla. Y entonces eso me conectó mucho con el lado pues femenino, con la maternidad. Y bueno, no sé, fue una oportunidad maravillosa que me puso la vida enfrente. Aquí dice que te declaras o te reconoces como feminista. ¿Por Sí. qué y por qué lado? ¿En qué sentido? Pro mujer. Pro mujer. Sí, pues
Sí, yo pensaría que en el fondo sí, yo soy feminista. Yo creo que la deuda histórica entre los géneros es brutal. Gigante. Hasta hace 50 o poquitos años la mujer empezó a votar en este país. Es muy reciente todo. Y traemos una carga de prejuicios, una carga. Esta sociedad es desde el idioma ay, se me va la palabra, es no patronizante, sino es masculina. Sí, es un patriarcado Es un patriarcado. desde el Gracias, lenguaje. Marcelito. Desde el lenguaje. el lenguaje. La lengua española, para hablar de niños y niñas, habla de los niños, los esposos. Siempre hay lo masculino es preponderante siempre. Desde el lenguaje mismo, desde la construcción del pensamiento. El pensamiento se construye a punta de palabras. Y entonces ese pensamiento está condicionado por una cosa pues muy masculina. Y como salirse de esa trampa toma tiempo y nosotros como sociedad estamos pues años luz todavía atrás de eso. No hemos tomado ese toro por los cachos, apenas se me empieza a despuntar la cosa, pero estamos todavía por mucho trabajo por hacer. Y se sigue redescribiendo la historia de los machos alfa. Pelo en pecho, lomo plateado, ya eso está como un poquito Pues, pasado de moda. Sí, pero o sea, pero claro, uno también tiene eso. Digamos que no es renunciar a la masculinidad tampoco. Ojo con eso. ¿Cómo has logrado tú ese balance? Es una negociación permanente, pero siempre con el ojo de que, a ver, digamos, para pasar al siguiente tema, en una relación, por ejemplo, cuando hay situaciones de infidelidad, lo que más sufre son los egos. Son los egos, no es nada más, no es lo peor que le puede pasar a una relación. Sí. Peor la los violencia demás. intrarrelacional. Claro. ¿Cuántos feminicidios no hay en esta sociedad? Por no ¿Cuánta ser elegido. intolerancia? Claro. Entonces ya no quiere estar conmigo, entonces venga. ¿No? Entonces hay una visión un poco perversa de esa masculinidad mal entendida. Y yo creo que pues sí hay que estar muy, muy atentos con eso para no dejarse llevar, sobre todo por prejuicios. ¿Cómo reacciona el entorno de toda una generación a la cual pertenecemos? Los dos estamos bastante cerca. Machista, del macho alfa, del macho proveedor, ¿no? Del hombre que tiene más mujeres, qué sé yo, porque venimos de ahí, es inevitable. Sí. ¿Cómo reacciona el entorno cuando un ser humano como vos dice, un momentico, yo voy a cambiar un poco esto, me voy a ir por otro lado, hay crítica, hay juicio, hay... sí, ¿sentiste un poco de eso? No, sí, claro, hay un juicio sobre eso. Pero yo creo que es necesario, es como lo que hablábamos hace un ratico de la necesidad de hacer pedagogía en una sociedad como la nuestra. Ajá. Hay que hacer pedagogía sobre la relación de géneros, es que es muy asimétrica. Incluso desde los salarios mismos, pero no solo eso, está visto que la infidelidad desde el hombre, digamos, no es tan problemática. Ponga a una mujer infiel a ver cómo le va, cómo es la sanción social que se gana. Es brutal. La lapidan. Es así de brutal la cosa. Entonces, pues hay que tener siempre como un ojo abierto sobre eso y nosotros en esta profesión pues podemos hablar de eso y sirves para eso, para tocar todos los temas. Los machismos son tan frecuentes que uno habla con amigos o no sé, el conductor que te llevó un día al canal, gente con la que uno se relaciona a diario. Y se habla de eso y dice, no, pero es que el hombre es diferente, ¿sí? No, una mujer le pone los cachos a uno y, mejor dicho, vos sabés que el hombre es diferente. Hay eso ahí es lo arraigado. mismo, respeto es respeto, venga de donde venga, siento yo. En estos días he estado grabando esta semana un podcast que van a ver más adelante con una invitada muy especial y hablábamos del escáner emocional. ¿Sueles hacerte escáner emocional? ¿Analizar, revisar cómo estás por dentro? Mira que la tendencia masculina es a evitar ese tema. Cuando se tocan esos temas emocionales, uno, bueno, pero ya venga, ¿qué vamos a desayunar? O alguna cosa. Pero yo tengo que hacer un reconocimiento público. Mi relación, la persona con la que, mi pareja de hoy en día, con la que me casé y todo, ¿sí? Es una mujer que la parte emocional la tiene muy, o sea... muy en ojos vistas, o sea, ella es educadora y dice parte de la educación
fundamental es la educación emocional, la educación sentimental, y sobre eso hay que trabajar permanentemente. Entonces, digamos que la relación con ella me ha permitido a mí estar más... ¿Le has aprendido? Le he aprendido, claro. Le sigo la rueda porque ya va pues, kilómetros adelante mío. Y yo como que, pucha, no me dejes Suele suceder. Sí, y uno está mal equipado por lo que tú decías, Marcelo. O sea, uno fue educado en una sociedad donde el papá era proveedor, pero no se sentaba a resolver asuntos emocionales. Y, hijo, ¿por qué estás triste? Ven, llora conmigo. No, eso no. Ni no. nunca hablaba tampoco de cómo se Ni sentía, cómo si se estaba sentía él, ni si cansado, se si sintió necesitaba solo en ayuda. su infancia o en fin. Todas esas cosas que lo constituyen a ¿Y uno. cuántos de esos machos de esa época, de la generación de mi papá, no murieron de un infarto por ahí de la nada? ¿De tragarse cosas? De ¿Será? tragarse Claro. vaina. De tragarse decir, vaina. estoy mal, estoy Sí, cansado, sí. por posar, ¿no? Y seguir con esa máscara del Sí. proveedor, De el macho. fortaleza. Y no decir nunca, estoy mamado, De acuerdo. estoy cansado, necesito atreverse un a- abrazo. a buscar Esa ayuda cosa de llorar. poder apalabrar, de poder sacar con palabras lo que uno está sintiendo, es un ejercicio que parece muy sencillo, pero que es brutalmente importante. Pues es la terapia de uno poder verbalizar algo que está por dentro. Y cuando no se hace, pues eso se pudre, se va pudriendo. Explota. Claro. Se Se gangrena. enfermó y nadie sabe por qué. Exacto. Serán cosas de Dios, No, no, dice no, mucha no. gente. A O veces, son sí. cosas Emociones que reprimidas. uno mismo carga. O uno estalla de una manera que uno dice, uy, pero ¿qué le pasó a este man? Y claro, es una ¿Qué tanto se acumulación de guardó? tanta cosa ahí. Es muy salutario el poder verbalizar la emoción. Estos temas hacen parte de tu labor como director, como creador, en Tiro de Lira Teatro. Las conversaciones con tu grupo, con los jóvenes, Sí. van más allá de lo artístico, rozan duda. la vida también. Sin duda. Eso es una gran terapia. Claro, y uno termina a veces siendo babysitter de todos los actores y uno, a ver, vamos a resolver Momento. aquí el A ver, ¿cómo problema, estás vamos a hoy? terapiarnos, porque claro, surgen conflictos y es que este me dijo y la otra no sé qué, y cuando yo digo entonces el otro me critica, y en fin, todas las cosas pues humanas, y hay que ser un poco babysitter. ¿Qué es Tiro de Lira Teatro? Hablemos un poco de ese proyecto que Ti- te tiene entusiasmado. Tiro de Lira es un grupo que fundó mi gran amigo Luis Miguel Hurtado, compañero mío de la Escuela de Arte Dramático de toda la vida, en fin. Y él creó ese grupo, pero él siempre ha querido sobre todo es actuar. Entonces me llamó a mí a decir, yo no puedo hacer las dos cosas, ayúdeme con la dirección. Y pues a mí me encanta la dirección, ya lo había hecho antes. Y dije, bueno, listo. Entonces empecé a trabajar con Lucho y con el combo de sus muchachos y montamos ya una primera obra que se llamó La Trenza Chaquespares, que es una cosa basada en Shakespeare, pero son las tres tragedias principales y se tejen como en una trenza, en fin. Esa yo se las dirigí, la acabamos de mostrar ahorita, hicimos una mini temporada y ahorita estamos haciendo un segundo montaje de una obra de un escritor español, un dramaturgo, Juan Mayorga, que yo adapté para pues, nuestro público, nuestra realidad bogotana, y es lo que estamos a punto de estrenar ahorita. Nos ganamos un estímulo del ministerio, nos dieron una plática para poder montar la obra. Eso. Y estamos Bien. absolutamente felices de poder pues, llevarlo al público. ¿Y las entradas cómo se consiguen? ¿Cómo Sí, podemos ir? ¿Cómo dirección nos podemos exacta. conectar? Pues todavía para eso vamos a dejarlo para la siguiente visita, si les Sí, parece. sí, 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 sí. Porque necesitamos que primero ese dinero del auxilio entre y con lo cual podemos conseguir un espacio para ensayar, terminar de comprar las cosas, terminar de montarla. Ya llevamos un año entero trabajándole, pero nos falta pues asegurar y dar fechas de dónde vamos a estrenar y cuándo. Entonces, cuando tengamos esa información, evidentemente... Aquí te esperamos nuevamente en la salita de Aquí Colombia. volveremos, sí, Claro vengo que por sí. mi cobija. Grabaste recientemente también peli. ¿Para cuándo? ¿Qué se sabe? ¿Cómo va la postproducción? VIP. VIP, muy interesante, muy interesante, de un esfuerzo de Ricardo Coral, director pues maravilloso. La historia es muy divertida. Después de una gran superproducción donde supuestamente hay la expectativa de que lleguen los de Hollywood a contratarnos y todo el mundo está como pendiente, se hace la fiesta de despedida y es todo lo que pasa en esa fiesta desde que llega la gente hasta el puro final y pasa de De todo. todo. Queriendo lagartear, ese puestico, ese llamado. Pero Todo me imagino lo que pasa. pasará en esa fiesta. No, Dios mío, ¿qué no pasa en esa fiesta? Buenísimo, Está muy buenísimo. divertida.